Buenos días a todos del Swan de Lugo otra vez con nuestra sesión de entrevistas de Italian Job, donde vamos entrevistando pensadores intelectuales que nos pueden aportar sobre cuestiones de actualidad, pero no solo, también de cuestiones económicas o sociales, de religión y políticas. Y hoy tenemos el enorme placer de tener a Juan Miguel Montes. Juan Miguel Montes es director de la Oficina de Tradición, Familia y Propiedad en Roma, donde se especializan en el pensamiento de Plinio Correa de Oliveira y intentan evangelizar, por así decirlo, sobre cuestiones, como dice el mismo nombre, de la importancia de la tradición, de la Iglesia Católica, de la familia y la propiedad, los valores tradicionales de Occidente. Bienvenido, doctor Montes, a esta sección de entrevistas y al Son de Lugo. Gracias, doctor Ferrero. Para empezar, me gustaría preguntarle, ya que vamos a hablar hoy de la importancia y la actualidad del doctor Plinio Correa de Oliveira y del pensamiento contrarrevolucionario, ¿cómo empezó en todo esto? ¿Cuál es su historia y cuál es la historia también de esta importante asociación que usted dirige en la oficina de Roma? Mire, el profesor Plinio Correa de Oliveira fundó la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición Familiar Propiedad en el año 1960, en concomitancia con un hecho muy importante para América Latina en ese momento, que fue la caída de Cuba en el comunismo. Pero en realidad el profesor Plinio Correa de Oliveira había sido ya mucho antes de la fundación de Tradición, Familia y Propiedad, una figura pública en el Brasil. Él, con 24 años de edad, había llegado a ser diputado, el diputado más votado del país, por un partido que se llamaba Liga Electoral Católica, que era patrocinado por los obispos de Brasil. Él había sido presidente de la Acción Católica del Estado de San Pablo y había tenido dos diarios de mucha importancia, dos semanarios de mucha importancia, uno semanario, otro mensual, uno llamado Legionario, otro Catolicismo, que lo habían hecho ser un pensador muy conocido ya en Brasil cuando funda Tradición, Familia y Propiedad. Tradición, Familia y Propiedad la fundó en coherencia con toda su vida, porque en realidad lo que él estudió desde una edad muy temprana, con una precocidad extraordinaria, fue el alejamiento del Occidente de los valores cristianos, de los ideales de la civilización cristiana. Y él, estudiando la doctrina de la Iglesia, las encíclicas de los papas, especialmente de los papas del siglo XIX, vio que ese fenómeno de secularización del Occidente, de alejamiento del cristianismo del Occidente, era un proceso multisecular, es decir, que ya venía desde hacía varios siglos y que los propios papas llaman revolución. Y él comenzó a estudiar los pasos, por así decir, actuales de su tiempo, de la revolución, y la revolución que a él más, claro, le tocó fue la revolución comunista. Él nació en el 1908, en el 1917 sabemos que hubo la revolución rusa, y los tentativos de revolución comunista en su país, en América Latina y en el resto del mundo fueron los más notables hechos de su vida. Entonces podemos decir que él se transformó por excelencia en un líder anticomunista, pero su visión es mucho más amplia, abarca muchos siglos, muchos fenómenos, y no es solo la ofensiva comunista contra el Occidente, pero también es sobre, por así decir, las debilidades del Occidente, que ha sido concesivo delante de este proceso de secularización, que él llama revolución. Y él, bueno, él
trata de organizar una contrarrevolución. De ahí viene el movimiento Tradición, Familia y Propiedad, una acción activa contra el proceso de secularización del Occidente que se da ya sea en la Iglesia, ya sea en la sociedad temporal. Muy, muy, muy interesante. ¿Y usted en todo esto, cómo se coloca? ¿Cuándo conoció al doctor Plinio y cómo llegó a estas ideas? Bueno, y Claro, yo conocí al doctor Plinio, yo soy de familia de agricultores. Yo soy chileno y en Chile se estaba proyectando, después se hizo una reforma agraria de contenidos extremadamente marxistas y de predicación abierta de la lucha de clases. Infelizmente, con la participación no solo de personas laicas y de políticos, economistas, sino también de sacerdotes. Tal vez por el propio contexto en el cual yo vivía, yo me quedé muy chocado con todo este proceso de reforma agraria en Chile y me acerqué al movimiento Tradición, Familia y Propiedad, que en ese tiempo no se llamaba así, se llamaba con la palabra latina fiducia o fiducia. Me acerqué a este movimiento y, bueno, comencé a entender que ese fenómeno, yo tenía 16 años o 17 años, muy joven, comencé a entender que este movimiento de reforma agraria no era sino parte de una red mucho más amplia de proyectos de la izquierda y de la izquierda católica, que me importaba mucho. Yo estudiaba en un colegio católico, en fin, veía que este movimiento de izquierda se iba acentuando en el ambiente católico y comencé a dedicarme más intensamente. Eso fue al final de los años 60, más o menos en el tiempo del 68. El 68 para mí fue al revés de lo que fue para muchos otros jóvenes en el mundo. ya, imagino. Y para colocar al doctor Plinio Oliveira, para enfocarnos más en su obra, Roberto de Mattei le define el cruzado del siglo XX, ¿no? ¿Por qué es importante tanto? Creo que si uno hoy en día no lo conoce, ¿qué es el pensamiento, como podemos decir, la aportación más importante que nos hace? Y sobre todo, cómo se coloca él dentro de esta gran tradición que es el pensamiento contrarrevolucionario. De hecho, hace no muchos días fue precisamente la celebración de este año de hecho es la celebración de los 200 años del aniversario de Joseph de Maistre, que es considerado el padre igual de la tradición contrarrevolucionaria, y llegamos pues a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Y cómo se coloca entonces dentro de esa gran tradición, ¿no? que es el pensamiento contrarrevolucionario? Bueno, en su libro Revolución y Contrarrevolución, que es el año 1959, el doctor Plinio Correa de Oliveira, él cita expresamente como antecesores de su idea a de Maistre, a de Bonald en Francia y a Donoso Cortés en España. En cuanto a laicos que se ocuparon de la misma temática, ellos lo hicieron sobre todo a partir de lo que vieron después de la Revolución Francesa, de cómo se estaba organizando el mundo después de la Revolución Francesa. El doctor Plinio, como muchos otros en el siglo XX, tratan de proyectar este pensamiento hacia los grandes fenómenos, sobre todo el comunismo, el nazismo, en fin, los grandes fenómenos totalitarios del siglo XX, proyectar este pensamiento hacia las evoluciones más recientes de revolución y contrarrevolución. Él escribe un libro que se llama él escribe un artículo muy importante que es programático, es una especie de manifiesto que se llama
la cruzada del siglo XX, creo que en el año 1951, para lanzar la revista Catolicismo, que creo que es la revista católica más antigua de Brasil, todavía existe, en donde él da, por así decir, el programa de acción de este pensamiento. Y yo ahí diría que está el gran aporte del doctor Plinio, que él no solo ha concebido un estudio del fenómeno de la revolución, él ha dedicado un tiempo enorme de su vida a analizarlo, a profundizarlo, pero no solo a analizarlo y profundizarlo, sino que también a tratar en la acción concreta de interrumpir la influencia que la revolución tenía sobre la opinión pública. Bueno, yo hablé antes de la reforma agraria en Chile, pero la reforma agraria en Brasil fue lo que más proyectó tal vez al doctor Plinio en los años 60 y después campañas contra el divorcio, contra el aborto, en fin, contra todo lo que pudiera ser desacralización y descristianización de la sociedad. De ahí que Roberto de Mattei toma el nombre, el cruzado del siglo XX, porque yo creo que, así como las cruzadas no fueron solo una concepción teórica de un papa o de algunos jefes de Estado, ¿no? Sino que fueron una cabalgada hacia el oriente, ¿no? Concreta, histórica. El doctor Plinio tal vez entre en este cuadro de exponentes contrarrevolucionarios que hay, un pensamiento que infelizmente, como usted decía antes, no es suficientemente conocido por la opinión pública, pero que es muy profundo. Pero en este cuadro de teóricos de la contrarrevolución, yo diría que el doctor Plinio Correa de Oliveira tiene como aporte la continuación de la teoría y la aplicación práctica de una contrarrevolución, una acción en sentido opuesto al de la revolución, basado en Joseph de Maistre, porque Joseph de Maistre era el que decía la contrarrevolución, él lanza el término contrarrevolución. La contrarrevolución no es una revolución en sentido contrario, es una acción verdaderamente opuesta a la revolución. Muchas derechas, por ejemplo, han sido, por así decir, revoluciones en sentido contrario, más han aplicado el esquema totalitario, estatal de la revolución. Como el fascismo, como el fascismo, es un claro ejemplo. o el nazismo, y sí, claro. Claro, sí, el corporativismo medieval no tiene nada que ver con el corporativismo fascista, porque es un corporativismo que nace del bajo hacia el alto y no es impuesto desde lo alto. Claro, eso sí es muy, muy importante. De hecho, él se enfoca mucho, ¿no? sobre la idea de la revolución como, como proceso, un gran proceso de muchos siglos que empieza al final de la Edad Media, ¿no? Y después llega bueno, pasa por el humanismo, el Renacimiento, la Reforma Protestante, hasta llegar hoy en día a través después de la Revolución Francesa. ¿Qué es la revolución para Dr. Plinio Dr. Plinio Correa de Oliveira? Es decir, para entender lo que es la revolución, si uno lo va a poner en un cuadro teológico más amplio, evidentemente que es algo mucho más amplio que el simple distanciamiento de la cristiandad medieval. Es lo que San Ignacio de Loyola, por ejemplo, llama la lucha de las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera del anticristo en la historia. O San Agustín llama la ciudad de Dios contra la ciudad del hombre, el hombre orgulloso que se rebela contra Dios. Pero lo que analiza específicamente el profesor Plinio, como usted decía antes, son los siglos que nos separan de la Edad Media, de aquella época en que el Papa León XIII define como una época en que la filosofía del Evangelio inspiraba y guiaba a los estados.
es decir, esta lucha de las dos banderas de las dos ciudades, a partir de un determinado momento, con el humanismo neopagano, con el renacimiento neopagano, la parte neopagana al menos, después con la Revolución Francesa, con el iluminismo, con el comunismo y últimamente podemos decir con el fenómeno de revolución cultural iniciado por el 68, una cuarta revolución, todo este fenómeno es englobado como el fenómeno de revolución con R mayúscula. Este término comienza a ser usado por Joseph de Maistre, por Donoso Cortés, pero es adoptado en el magisterio católico, sobre todo en el magisterio católico del siglo XIX. Y hay muchas trazos de ese magisterio también en el siglo XX. Hay documentos de los papas Pío XII, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en que claramente, aunque no usen la palabra revolución, se refieren a este fenómeno histórico de, por así decir, apostasía de la cristiandad. No sé si con eso respondo o había una parte de la pregunta que no respondí. Sí, no, todo muy claro. Y la Revolución Francesa también constituye un gran momento en esta revolución, ¿no? A nivel sobre todo político, ¿no? Porque el protestantismo lo que había hecho era destruir, por así decirlo, la certidumbre, la certeza, la unidad en ámbito religioso, y la Revolución Francesa lo hace en el ámbito más de tipo político, ¿no? Después también llegará la Revolución Rusa y lo hará lo mismo a nivel más económico. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Es que... Perfectamente, perfectamente. Uno ve que la cristiandad era un orden construido, la cristiandad medieval, un orden construido en función ya sea de el pensamiento religioso del tiempo del cristianismo, eh, pero también un orden sociopolítico, y dio inicio a un orden socioeconómico. Incluso tantas personas dicen que el propio capitalismo comenzó en la Edad Media, no tantos estudiosos. Hoy día creo que y comenzó en ciudades libres italianas, creo que es un hecho ya confirmado. Lo que podemos definir la revolución es como un inmenso desorden, un atentado contra los diversos aspectos de este orden, de esta estructura que existía en la Edad Media. Y la Revolución Francesa lo que viene a acabar es lo que se llamaba el antiguo régimen, que era la proyección de la cristiandad en los siglos siguientes al protestantismo en una nación eminentemente católica como era Francia. Pero en general las revoluciones ya contienen todo el proceso, desde la primera hasta la última. Uno ve en la revolución todo el proceso, y en la propia reforma protestante, los anabaptistas de Münster, por ejemplo, en Alemania, ellos trataron de implementar una revolución comunista. Y en la propia Revolución Francesa, el movimiento de Babeuf trató de implantar una revolución comunista. Y el movimiento de Babeuf también fue una revolución comunista dentro de la Revolución Francesa. Y en la Revolución Comunista vemos también la anarquía del 68. Se puede ver en muchos movimientos comunistas esta anarquía, que es lo que estamos viendo, esta revolución cultural, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Sí, de hecho para los que nos escuchan también, les aconsejaría de leer en el libro de Rothbard sobre la historia del pensamiento económico. Hay justo un capítulo que se dedica a explicar pues cómo los anabaptistas de Münster intentaron implementar una revolución comunista. También está muy bien descrita la obra, bueno, el intento de Babeuf durante la Revolución Francesa. Es interesante que Plinio Corrêa de Oliveira después, si no me equivoco, escribe el libro, la primera edición
es del 59, Revolución y Contrarrevolución. Y después, en el 77, tiene un comentario donde indica que hay también una cuarta revolución, ¿no? Pues la primera era la revolución a nivel religioso del protestantismo, que por cierto es muy interesante que él identifica pues la origen de esta reforma o pseudo reforma, como él la llama, en el orgullo y en la sensualidad, ¿no? Que también se desarrollan después de la Edad Media, pues el orgullo que nos lleva pues a esta libre interpretación, ¿no? De no necesitar una jerarquía, de poder interpretar más o menos como queramos, por así decirlo, y la sensualidad que lleva también a eliminar el celibato, ¿no? Y después llega la Revolución Francesa y al final la Revolución Comunista, pues estas tres revoluciones, y él en el 77 dice también hay una cuarta. Pero en qué se diferencia, por así decirlo, cuál es el papel de esta cuarta revolución en el gran proceso, como nos dice Plinio Corrêa de Oliveira, de la revolución con la R mayúscula? En los años 60 hubo el fenómeno llamado la Sorbonne, el fenómeno de la Revolución del 68 de mayo en Francia, de la Sorbonne, que fue precedido por fenómenos muy parecidos, análogos en los Estados Unidos y en otros países, ya a partir del 61, 62. Coincide con el momento en que Khrushchev comienza, por así decir, a hacer una política un poco más distensiva en relación al Occidente, pero que queda clara la decadencia de la ofensiva comunista, de la tercera revolución hacia el Occidente. Y el profesor Plinio Corrêa de Oliveira ve en este movimiento, que es sobre todo cultural y que opera sobre todo en el campo de la mentalidad de la persona, no tanto, como decía usted antes, de las estructuras religiosas, de las estructuras políticas, como habían sido las revoluciones anteriores, más opera en la manera de ser del hombre, ¿no? Una revolución interiore homine, como ha sido llamada, ¿no? Ve la modificación, la metamorfosis del proceso revolucionario, que ya está mucho antes del 89, mucho antes de lo que ocurrió con la caída del muro y con la disolución de la Unión Soviética, ya está un tanto abandonando en plena Guerra Fría el modelo de la Revolución Rusa y proponiendo un modelo más bien anárquico, con la difusión del amor libre, de la droga y, en fin, de tantas otras cosas que vimos en esos años y vemos todavía, las consecuencias están todavía allí. En el año 76-77 viajó a Brasil a visitarlo un amigo de él que es un intelectual italiano, Giovanni Cantoni, muerto hace un año atrás. Cantoni le pidió al doctor Plinio que, porque hablaron mucho de este tema entre ambos, ¿no? Y le pidió que él hiciera una especie de tercera parte del libro. La primera parte era Revolución, la segunda Contrarrevolución, una tercera parte que fuese un análisis de este fenómeno. Y el doctor Plinio escribió justamente en el 77 este análisis, mostrando que el fenómeno es también concomitante con muchos procesos que se dieron en la Iglesia Católica, al punto que el entonces cardenal Ratzinger era antes de ser papa, llegó a decir que mucho del 68 se explica por los fenómenos que ocurrieron en la Iglesia Católica en ese tiempo. Y mucho de lo que pasó en la Iglesia Católica desde el 68 hasta nuestros días se explica también por el fenómeno de la Sorbonne. Hay una interacción entre ambas cosas. Y ahí el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, en la tercera parte de Revolución y Contrarrevolución, justamente analiza este avanzar de la cuarta revolución, de la revolución de las mentalidades, ya sea en el campo civil, ya sea en el campo religioso. Esa es la idea, eso es el origen
de la parte que él trató de la Cuarta Revolución. Bueno, en términos muy parecidos habló Augusto del Noce en Italia, por ejemplo, ¿no? Y hablaron varios otros. Cantoni tiene también sus estudios sobre ese fenómeno. Algunos de sus discípulos escribieron, profundizaron esto, por ejemplo, cómo esto se daba incluso a nivel de la magistratura o a nivel de la enseñanza universitaria. Aquí en Italia hay una cantidad de estudios que confirman esta revolución cultural del 68 como una etapa prácticamente tanto importante cuanto la primera, la segunda y la tercera revolución que habíamos mencionado antes, ¿no? Y en esta cuarta revolución es interesante también lo que él llama, pues, o sea, hace notar como parte de esa revolución de las mentalidades, esta revolución cultural, está también la idea típicamente pagana, romántica, por así decirlo, ¿no? De volver a las sociedades tribales y tener como ejemplos, ¿no? De grandes evangelización, pues las tribus salvajes, por así decirlo, ¿no? O sea, como y es muy interesante esto. Sí, bueno, es la reproposición del mito del buen salvaje. Yo creo que, no sé si está de acuerdo, creo que tal vez el pretexto más fuerte que existe hoy día para impulsar una especie de cuarta revolución que vuelva al mito del buen salvaje y del hombre con una vida simple, elemental, es el riesgo, digamos, no el riesgo, la amenaza en buena medida publicitaria y psicológica que se hace con el hecho de que el hombre civilizado estaría, el hecho, la teoría, la idea que se trata de imponer que el hombre civilizado está arruinando el planeta, está destruyendo los recursos naturales del planeta. Y esto sirve verdaderamente, si uno va a leer, por ejemplo, el suplemento de la lectura del Corriere della Sera del domingo pasado, el principal diario italiano, es de comienzo a fin prácticamente una apología del desmantelamiento de las instituciones económicas para poder favorecer esta especie de advenimiento del buen salvaje. Ahora, en el año 77, en el propio año que escribió la tercera parte de Revolución y Contrarrevolución, el profesor Pino Correa de Oliveira vio que le hicieron conocer algunos programas de los misioneros que actuaban en el Amazonas, en Brasil, en que comienzan estos misioneros, incluso la Conferencia Episcopal tiene un departamento para estos misioneros que se llama CIMI en Brasil, Centro Misionario Indígena, una cosa del género, comienzan a hacer la gran apología de la vida de los hombres, ni siquiera son de las naciones tribales más civilizadas que había en los Andes o en Centroamérica, sino de los hombres que viven al lado de los ríos tropicales en el modo más primitivo posible, por lo demás con una vida media que raramente llega a los 40 años, por lo tanto ninguna civilización tan avanzada como tratan de presentar. Pero viven sin cercas, sin propiedad y con una armonía enorme con la naturaleza, según ellos. Si bien también esto es un mito que ha sido profundamente desmentido, esos indios del Amazonas viven con el miedo al trueno, al relámpago, escapan, en fin, no hay todo ese romanticismo rusoniano que se predica al respecto de ellos. Y ahí escribe un libro el profesor Pino Correa de Oliveira denunciando esta maniobra que se llama Tribalismo Indígena, Ideal Comunista Misionero para el Brasil del siglo XXI. Bueno, en ese momento esto parecía realmente una denuncia peculiar, como el hombre que vive con
todas las tecnologías, con todos los avances de la ciencia, de la medicina, en fin, va a renunciar a eso para ir a vivir en ese estado primitivo, imposible. Pero tenemos que, infelizmente, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si y en el documento final del sínodo sobre el Amazonas, se hace la apología de este buen vivir, se le llama buen vivir, entre comillas, buen vivir, del indio como un ejemplo evangelizador para el hombre que está destruyendo el planeta. De manera que creo que la cuarta revolución está verdaderamente avanzando hacia lo que los filósofos de los años 70, 80 llaman la deconstrucción, el desmantelamiento, el final de la civilización. Parece una perspectiva muy lejana, pero podría no serlo tanto si esta presión ecologista, verde, se hace más fuerte. Ese es el relacionamiento. Ya el doctor Pino daba mucha importancia a la cuestión ecológica, si bien él muere en el 95, ¿no? Por ejemplo, en la famosa conferencia internacional del 92, ¿no? Del 1992. Claro. Claro, aquí en Italia, Riccardo Cascioli, director de La Bússola, no sé si tiene más o menos una idea. Riccardo Cascioli, antes de ser director de La Bússola, ya escribió libros sobre esta ECO 92. Y si uno va a tomar las actas de la ECO 92, los proyectos que se están aplicando ahora, estas reuniones del ambiente que se realizan a nivel internacional, las propias reuniones que se han tenido en el propio Vaticano sobre este asunto, se basan en el modelo de las Naciones que las Naciones Unidas lanzó en el año 92. Pues muy interesante. Además está también todo el escándalo, ¿no? Del Pachamama, ¿no? De esta celebración de la madre, de la madre tierra, completamente pagana. No sé, ¿qué diría Dotsa si estuviera con nosotros acerca de esto? O sea, ¿lo vería como en sigue siendo una cuarta revolución o es una quinta ya? Si pensamos que puede haber una quinta, que ya sería el regreso total al paganismo y el abandono completo del cristianismo, creo que se podría hablar de una transición de la cuarta a la quinta revolución. En realidad, esta teología india, durante el sínodo panamazónico, nuestra oficina acá en Roma y la tradición familiar propiedad de Italia, Estados Unidos y en otros lugares, hicimos una sostenida denuncia contra la teología india. La teología india, que es sobre todo mexicano-brasileña, es una variante de la teología de la liberación, que vino después del año 89, por lo tanto, cuando ya no era tan prestigioso predicar que Rusia y Cuba eran los modelos para la humanidad, ¿no? Y en la teología india, infelizmente, hay teólogos católicos. Uno de ellos fue invitado al sínodo, que llegan a decir que el sacrificio humano de los aztecas era un sacrificio perfectamente comprensible, porque el hombre siente y que se armoniza con el cristianismo. El sacrificio de Cristo se armonizaría con el sacrificio humano de los aztecas, porque el hombre siente que tiene que inmolar alguna cosa a la naturaleza para que la naturaleza sea benévola con ella. Cuando publicábamos estas cosas, evidentemente mucha gente pensaba que no tenían ninguna importancia, eran cosas fantasiosas que no iban a tener ninguna relevancia en la realidad. Cuando apareció, y esto fue creo que un hecho providencial, este grupo de indigenistas brasileños, muchos blancos, había muy pocos indios, con la Pachamama, primero en los jardines del Vaticano, después en la Basílica de San Pedro y después por muchos días en la iglesia de Santa María in Traspontina, en la Vía de la Conciliazione,
vimos exactamente que se trataba, no se llegó al sacrificio humano, más la Pachamama, que más que amazónica es andina. Hoy día en Bolivia, donde hay bastante culto de la Pachamama, no se le hacen sacrificios humanos, porque está absolutamente prohibido por la ley, menos mal, pero se sacrifican llamas y guanacos, estos animales andinos, antes de construir un edificio, antes de construir un puente, antes de construir una calle. Por lo tanto, hubo, por así decir, en el corazón de la Iglesia Católica, hubo una manifestación de paganismo que, como usted bien dice, ya nos hace ver cuál podría ser el panorama de la Quinta Revolución. Es lo que René Girard sobre el capro expiatorio, que gran parte de la humanidad antes, sin el mensaje de Cristo, pues tiene la necesidad pues de encontrar, ¿no? Pues un culpable y que sacrificarle. Y Claro, esto pues en la religión cristiana, gracias a Cristo, pues no se da, correcto, ¿no? exactamente, exactamente. Y acerca de este tema, es interesante que Plinio Corrado de Vela no fue solo un profeta, por así decirlo, acerca del tribalismo, del ecologismo radical, de esta perversión en las mentalidades, ¿no? En contra del uso de la razón, de la abstracción, y también fue un profeta a la hora de identificar los problemas dentro de la iglesia misma, ya desde 1943, ¿no? En defensa, si no me equivoco, de la acción católica. Explica un poco la infiltración comunista dentro de la iglesia y el problema que eso puede suponer. Eso, entonces estamos hablando ya 20 años antes del Concilio Vaticano II y de los años 60. ¿Qué es la aportación en ese ámbito que hace el doctor Plinio? Hasta entonces, lo que el doctor Plinio Correa de Oliveira estudia es sobre todo la Revolución Francesa, con base en esos autores de los cuales ya hemos hablado antes, y ve que lo que ahora, en ese tiempo se usaba poco la palabra, más ahora más claramente se usa en ese sentido, la modernidad aporta es un deseo, de un lado, de separarse del mensaje del Evangelio y de la influencia de la Iglesia, y de otro lado obtener entre los hombres un estado de cosas al máximo igualitario. La Revolución Francesa va enteramente en esa línea, y él comienza a ver que dentro de la Iglesia Católica la distinción tradicional que se hizo durante 20 siglos entre iglesia docente, es decir, la jerarquía de la iglesia, e iglesia discente, el laicado, comienza a ser socavada. Vienen a Brasil eh, teólogos y activistas pastorales, belgas sobre todo, de Bélgica, que comienzan a predicar esta idea de que el sacerdocio es para todos, laicos, y que el propio magisterio de la Iglesia, eh, dictado, predicado, enseñado por la jerarquía, no tiene mucho más valor que el sentir del pueblo, y que hay que poner los oídos, eh, acompañar a la gente, porque es el sentir del pueblo lo que hace el verdadero magisterio de la Iglesia. Estas primeras tendencias, el profesor Plinio las denuncia en el libro Revolución y Contrarrevolución del año 43, y ve en ellas una imitación de la Revolución Francesa, más sobre todo dentro de la Iglesia, pero sobre todo ve una especie de cambio de paradigma en relación a lo que había sido el siglo XIX. En el siglo XIX la Iglesia condena claramente la Revolución Francesa y esta especie de modernidad filosófica. No estamos hablando acá ni de ciencia, ni de tecnología, ni de economía, de la modernidad
iluminista, filosófica, la Iglesia se distancia, pero ya a comienzos del siglo y durante el siglo XX, con pensadores como Maritain, por ejemplo, ¿no? La Iglesia comienza a hablar de la necesidad de entrar en compromiso con esta modernidad. Y eso es lo que el profesor Plinio Corrado Oliveira percibe cuando tiene 34 años. Me parece, ya había sido presidente, ya era presidente de la Acción Católica en ese momento, del Estado de San Pablo, y él percibe que este deseo de abrazar la modernidad arrastrará a la Iglesia dentro de todo lo que la modernidad propondrá. De manera que él no se espantaba ante estas cosas. Usted me preguntaba antes de la Pachamama. Yo creo que en el fondo él tenía indignación con lo que pasaba, pero no se espantaba porque veía que el cambio de mentalidad, de no proponerse a sí misma, de no querer convertir al mundo, más de convertirse al mundo en la Iglesia, en sectores de la Iglesia que fueron tomando cada vez más influencia, eso iba a arrastrar a la Iglesia a seguir todas las modas del mundo. Y eso es lo que vemos hoy día y es lo que está pasando y está siendo muy denunciado en nuestro tiempo. Es interesante que si no me equivoco, justo después de que Plinio Corrado de Oliveira escribe el libro en defensa, en defensa de la acción católica en el 43, ese mismo libro fue elogiado bueno, le llegó una carta de elogio de entonces, no todavía Pablo VI, Pablo VI Sí. y Monseñor Montini, todo, o sea, a nombre de Pío XII. De Pío XII. Pero es interesante que después, ¿no? Que o sea, Pablo VI viene criticado muy bueno, viene como siendo bueno, el vicario de Cristo, viene ¿cómo podemos decir? Admirado, hay mucha reverencia, ¿no? Que Plinio Corrado de Oliveira le demuestra. Sin embargo, viene criticado, ¿no? En su postura con el Concilio Vaticano II, también las cosas que dice acerca del igualitarismo y toda esta política de distensión, ¿no? Con los regímenes comunistas. Es algo interesante, ¿no? Sí. Bueno, hoy se sabe por los estudios que han hecho historiadores como De Mattei y otros que Monseñor Montini sí escribió esa carta, es verdad, pero él era muy ligado al pensamiento de Maritain. Maritain decía que la Iglesia tenía que bajar los puentes levadizos en relación a este espíritu moderno. Este fue el segundo Maritain, porque el primer Maritain es más bien tomista, escolástico y bastante tradicional, pero el segundo Maritain se convierte en un hombre que predica esto, y yo creo que Pablo VI era muy cercano seguidor de esta mentalidad. Y en el tiempo que ellos hicieron la Ostpolitik, la política de distensión con los países comunistas, ellos pensaban, había gente en la Santa Sede, incluso hay una tesis hecha por un sacerdote americano sobre el pensamiento del cardenal Casaroli, que era su brazo derecho para toda esta política de distensión, que el cardenal Casaroli, por una serie de documentos que se encontraron, él estaba convencido de que el comunismo iba a durar más o menos 1000 años. Lo del Tercer Reich alemán, pero aplicado al comunismo, un reino enorme del comunismo y que nadie iba a poder derrotar al comunismo. De manera que para conseguir que la Iglesia continuara, era necesario hacer estas concesiones a los regímenes comunistas. Después, dentro de ese cuadro de concesión, de benevolencia, en el Concilio Vaticano II, 400 padres conciliares, es decir, obispos, pidieron la condenación formal del comunismo, viendo que el propósito, el tema del concilio era el análisis de los problemas del mundo contemporáneo. Y
esa petición fue, hay muchos documentos en esa línea, no fue llevada ni siquiera a ser discutida en el aula, fue prácticamente escondida en un cajón bajo llave por uno de los secretarios del concilio. De manera que esta actitud de benevolencia hacia el comunismo, hacia el socialismo, hacia el mundo contemporáneo, un cierto optimismo además que refleja todo el tiempo del Concilio Vaticano II, del cual ha hablado el cardenal Ratzinger. El Papa Ratzinger ha dicho que esto fue marcado por un optimismo de una especie de mundo nuevo que se abría. Todo eso fue efectivamente criticado con mucho respeto por el profesor Plinio Correa de Oliveira e hizo esta declaración filial de resistencia a la política de apertura de los regímenes comunistas, que en América Latina era muy importante porque significaba que en el fondo se favorecía la corriente entonces muy poderosa de la teología de la liberación. Claro, claro. Y criticó básicamente las ideas de la teología de la liberación antes de que el mismo nombre existía, ¿no? Es verdad, sí, sí, porque en el año 68 él organizó una petición que se desarrolló en los países del cono sur de América Latina, Brasil sobre todo, pidiendo al Papa Paulo VI, que venía por la primera vez a América Latina, a Medellín, de ahí a pocos meses, que impidiera que se siguiera predicando el marxismo en los seminarios o predicando desde los púlpitos, porque infelizmente ya había en ese momento movimientos socialistas de sacerdotes que decían que el marxismo era el modo de analizar correctamente la sociedad y, en fin, tomarían en algunos casos un poco de distancia, más o menos distancia, pero muchos de ellos acabaron incluso saliendo de la Iglesia Católica y algunos incluso abrazando las armas y siendo guerrilleros. De ese tiempo es, por ejemplo, el famoso sacerdote guerrillero colombiano, el padre Camilo Torres. Había sido sacerdote, murió combatiendo en la selva colombiana, y ahora el arzobispo de Cali, en Colombia, que es una ciudad importante de Colombia, lo quiere llevar a los altares, lo quiere hacer santo. Pues es muy, muy, muy interesante. Entonces, podríamos decir que Plinio Corrêa de Oliveira, a pesar de su admiración y reverencia total por la Iglesia, era bastante crítico del Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, es algo que estaba conectado un poco con la Cuarta Revolución, por así decirlo, ¿no? Perdón que aquí yo tengo que cortar esta llamada. Ningún problema, ningún problema. No sé cómo se hace. Bueno, espero que no me insista. Sí, es bastante crítico por ese hecho y después él tenía, pero esto lo dejaba al campo de los teólogos y de los estudiosos, tenía muchas perplejidades sobre otros aspectos más teológicos del concilio, el ecumenismo, un cierto relativismo religioso, una cierta idea de que todas las religiones valen lo mismo, todas ellas. Y lo que él comentaba es que este estudio fuese llevado adelante por los teólogos y fuese examinado con más cuidado dentro de la Iglesia Católica. Y es interesante ese documento que él publica, ¿no? Esa declaración en contra o de resistencia, ¿no? Acerca de esta política de extensión donde critica, por así decirlo, Pablo VI y Casaroli también al principio. Sin embargo, lo interesante de ese documento es que él defiende el derecho de los católicos a la resistencia. Usa un término preciso que es la resistencia, ¿no? Y a través del ejemplo de San Pablo y San Pedro, pues justifica esa posición de los católicos
que en el profundo del alma pues no pueden apoyar, ¿cómo podemos decir?, esa infiltración comunista o esa política de distensión entre la Iglesia Católica y el mundo y los gobiernos comunistas, ¿no? O sea, es interesante ese término que usa él, es la resistencia. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? ¿Por qué es un católico tradicional? Porque a veces se piensa que un tradicionalista, pues, a pesar de no estar contento, pues tiene que seguir, ¿no?, el camino del Papa y todas las cosas que dice el Papa, porque si no, y Correo de Oliveira dice que todavía puede resistir y eso es algo permitido y que de hecho es algo que viene de la conciencia de un católico. Bueno, la resistencia tiene como modelo la famosa resistencia de San Pablo a San Pedro, cuando San Pedro no quería que el cristianismo fuese divulgado entre los no judíos, y San Pablo le dice no, que el cristianismo es para todos, es para los gentiles también, y por eso la escritura dice, le resistió en faz, cara, le resistió cara a cara, con mucho respeto, con el respeto que debía un apóstol a su papa de ese tiempo, porque San Pedro ya lo era, pero le resistió. Y este modelo desde San Agustín, Santo Tomás, los escolásticos, pero también estos españoles del siglo XVI, en fin, lo han tomado como un modelo legítimo de resistencia que se puede tener delante del vicario de Cristo en cuestiones que no son necesariamente dogmáticas y de fe y de moral. Evidentemente que ha habido una contestación a la autoridad de los papas y de la jerarquía eclesiástica a partir del protestantismo, que ha hecho que muchos católicos piensen que nunca, jamás puede haber una diferencia, Desacuerdo. una súplica sobre alguna cosa y tienden a pensar de que el magisterio es infalible en todos los temas. Y esta mentalidad el doctor Pino la tenía que contrarrestar un poco, porque era la mentalidad que con buen espíritu se había impuesto dentro de la Iglesia en los siglos más cercanos a nosotros. Pero eso no es así. Santa Catalina de Siena, acá en Roma, no Santa Brígida, ellas, dos mujeres laicas en la Edad Media, hicieron resistencias a los papas de su tiempo, con todo respeto, pero la hicieron por ciertas cosas en que merecían ser resistidos. Sí. Es una cuestión muy delicada, pero Claro, puede suceder. muy delicada. En el libro de Revolución y Contrarrevolución también nos da es un libro teórico esencialmente, ¿no?, que es sociológico, donde la primera parte, como usted ha explicado muy bien, habla de qué es la revolución y cuál es la crisis que Occidente está pasando y cuáles son las características de esta revolución y las etapas de este proceso, por decirlo, proceso total y totalizante. Y después la parte sobre la contrarrevolución, que, como usted ha dicho citando a De Maistre, no es la revolución al contrario, sino es una oposición total a los preceptos de la misma revolución. Y en esta parte también podemos decir, un manual estratégico, ¿no? Y donde se define qué es exactamente cómo se puede identificar un contrarrevolucionario y cuáles son las estrategias, ¿no?, para llevar a cabo esta contrarrevolución. Si tuviera que resumir un poco esta parte y cuál es el pensamiento de Corrado de Oliveira acerca de la estrategia y la importancia que le daba a esto, ¿cómo lo resumiría? O sea, Sí, yo diría que el profesor Pío Correa de Oliveira es tal vez entre los muchos autores contrarrevolucionarios que surgieron a lo largo de los siglos, el primero que
trata de oponer al fenómeno de la secularización y de la revolución por así decir, una ciencia que es la contrarrevolución. Y estudia profundamente cómo contrarrestar la revolución desde un punto de vista ya sea ideológico, ya sea vivencial, digamos así, como vivir la contrarrevolución, como vivir una contrarrevolución. Lo que lo lleva a crear un movimiento contrarrevolucionario, que es la Sociedad de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, pero a inspirar también muchos otros movimientos contrarrevolucionarios, con la idea de que la revolución puede ser concretamente opuesta, puede tener una oposición concreta en los días actuales, en los días que él vivió. Estamos hablando de la época contemporánea. Y ese es el lado, por así decir, yo diría más original de él, es el lado por el cual él no solo no se resigna a que el mundo se va a alejar cada vez más de la civilización cristiana, de la iglesia, sino que hay una posibilidad, aunque sea a partir de minorías, de volver a una civilización cristiana, que hay la posibilidad de rehacer una civilización cristiana. Yo creo que ahí está tal vez el aspecto más original de su vida. No solo es un pensador, sino que también es un hombre de acción. No sé si con eso respondo. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Antes de concluir, nosotros, aparte del pensamiento, ¿cómo podemos decir?, libertario y conservador, ¿no?, de defensa de la propiedad privada, la tradición, la familia, también, como Joan de Lugo, intentamos divulgar, explicar, evangelizar las personas también en el ámbito económico, siguiendo la tradición de la Escuela Austríaca de Economía. Es muy interesante que una de las últimas obras, ¿no?, si no me equivoco, del doctor Plinio Corrado de Oliveira, bueno, últimas obras, una de las obras posteriores a Revolución y Contrarrevolución, es una crítica profunda al programa de autogestión de Mitterrand, ¿no? Y cómo está relacionado eso también con Hayek y qué es lo que pensaban algunos austríacos acerca y sobre todo cómo veía también el papel de la economía en todo esto, ¿no? A pesar de ser un pensador que hablaba sobre todo de cuestiones, por así decirlo, religiosas, sociológicas, históricas y políticas. No, yo creo que un rasgo muy característico del profesor Plinio Corrado de Oliveira, y por eso llama a su institución Tradición, Familia y Propiedad, es la defensa de una economía libre, justamente para tener una familia sólida y para tener una civilización o tradición continuada en una determinada realidad, en un país con coherencia y tal vez las tres cosas muy conectadas entre sí. El programa de Mitterrand, que ocasionó una carta de von Hayek al profesor Plinio Corrado de Oliveira, era un programa fundamentalmente contra la tradición, contra la familia y contra la propiedad privada. Y von Hayek le escribió esta carta, que en algún momento la encontraré, en que dice que son los ideales que él ha difundido toda su vida, de manera que, al menos en el campo económico, ese pensamiento coincide mucho con el pensamiento del profesor Plinio Corrado de Oliveira. El profesor Plinio Corrado de Oliveira dice, además, que la propiedad ligada a la familia es fundamental para que un pueblo realice su propia vocación, su propia personalidad, entra mucho en los aspectos filosóficos del asunto. Creo que hay una conexión muy grande con las escuelas que defienden
la iniciativa privada, la propiedad privada, la libertad de mercado, con una cierta atención a no transferir todo el problema de la libertad al ámbito total de la vida humana, porque como católico el profesor Pío Corrado de Oliveira pensaba que el pecado original tiene influencia en las personas, ¿no? Y un exceso, un descontrol completo de la libertad podría acarrear consecuencias, como está acarreando en algunos casos, en la vida familiar, en la vida social, pero el respeto a la propiedad privada y el respeto a la iniciativa privada ha sido una piedra fundamental del pensamiento del profesor Pino Corrado de Oliveira. Es de verdad interesante saber que Hayek le escribió esa carta. Yo no lo sabía y es algo que pues, nos hace entender más incluso pues, la posible unión entre por así decirlo, partidarios del libre mercado, de la economía libre y contrarrevolucionarios, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia, si hay alguna diferencia? Muchas veces se confunde, ¿no?, el término contrarrevolucionario y el término conservador. Para Primo Corrado de Oliveira, para usted, ¿hay una diferencia sustancial? Porque me parece a mí que, en cierto sentido, sí la hay, pero los dos vienen de una misma origen igual, ¿no?, que es la de Edmund Burke y sus reflexiones sobre la Revolución Francesa. ¿Cómo hay diferencia para usted? Y si sí, ¿cuál es esta? Hay un pequeño capítulo en el libro de Revolución y Contrarrevolución en donde el profesor Pino Corrado de Oliveira analiza, digamos, lo que podría ser el matiz de diferencia. Dice, evidentemente la contrarrevolución es conservadora, ¿no? Pero no se limita solo a conservar, porque no todo lo que existe hay que conservarlo, ¿no? Es un programa positivo de construcción con base al pasado, por lo tanto con base a la conservación de muchos de estos valores. Pero hay cosas que se pueden innovar, como siempre se innovaron, dentro de una mentalidad social católica. Puede haber innovaciones, entonces el término conservador podría ser un poco reductivo si se aplica como sinónimo de la contrarrevolución. Ahora, que la contrarrevolución es en buena medida conservadora, eso es evidente, porque todo lo que nos proviene del pasado y que es necesario conservar está a la vista, que es exactamente lo que la revolución quiere destruir, ¿no? Claro, claro. Uno de los problemas de los pensadores, uno del problema del conservadurismo, como decía Jaime Balmes, es que pueden conservar la revolución, ¿no? Y eso pues es algo... Exactamente. De hecho, ese capítulo tal vez fue porque había alguna inspiración en Balmes. Ese capítulo del libro Revolución y Contrarrevolución se divide en qué conservar y qué no conservar. Muy interesante. Para concluir, a un joven, a una persona interesada en las ideas, interesada en las cuestiones de fe también y que intenta, pues, que ve los problemas de hoy en día, que creo que mucha más gente ve ahora los problemas que hay, el mundo en muchos sentidos se está, ¿cómo podemos decir? Ha cambiado bastante y la gente incluso normal ve que hay algunos problemas fundamentales en la ética, en la economía, por cierto, pero sobre todo en cuestiones internas al hombre, ¿no? Con toda esta revolución sexual, de todos estos movimientos a favor del aborto y también que intentan moldear, por así decirlo, a antojo la naturaleza humana, el sexo y todo lo demás. ¿Por cuál razón y cuál cree usted que es la razón principal por la cual hay que leer a Plinio Corrado de Oliveira ahora en el siglo XXI? Y porque su obra es fundamental y nos puede dar enseñanzas muy, muy, muy preciosas, por así decirlo, muy importantes y muy valiosas. Sí, yo creo que la razón
o una razón muy importante es porque el curso de los acontecimientos desde hace 50, 60 años, desde cuando él escribió Revolución y Contrarrevolución, ha seguido más o menos de manera perfecta la línea que él trazó en ese entonces. De manera que las previsiones que él fue lanzando, incluso antes de escribir el libro, Revolución y Contrarrevolución, se fueron confirmando en la historia. Y eso nos lleva a pensar de que también se confirmará la posibilidad de afirmación de una contrarrevolución, aunque eso comience por minorías muy pequeñas, eso irá tomando campo y que una cosa que él acentuó mucho al final de su vida y que vemos hoy día más claramente, que la revolución es un proceso que está llegando a su conclusión, incluso porque necesita desenmascararse completamente con estas cosas de aborto, de eutanasia, en fin, de todo lo que sabemos. La revolución va espantando cada vez más a sectores sanos de la opinión pública, de donde un programa contrarrevolucionario se hace necesario para poder inspirar y conducir a esos sectores de la opinión pública a una sana reacción y a una restauración de un orden natural cristiano, como creo que es también lo que pretende el Instituto Juan de Lugo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo lo ve, cómo lo ve el futuro ahora, de ahora en adelante? O sea, ve que hoy en día mucha gente se está despertando de este infierno, por así decirlo, de estos problemas, se está dando más cuenta y cuáles son las... es optimista acerca de este contraataque contrarrevolucionario, por así decirlo, inspirados por Plinio Corrado de Oliveira. Mi impresión es que el número de los que se está despertando está creciendo. No es todavía enorme, pero puede ser decisivo. Las mayorías nunca hicieron la historia, fueron siempre las minorías más motivadas las que consiguen determinar el curso de los acontecimientos. Después, yo creo en la gracia sobrenatural, de manera que también creo en la intervención divina a favor de esas minorías, de manera que esas minorías se transformen como los panes y los peces, que eran solo 5 panes y 2 peces, si no me equivoco, en la gran multiplicación, en la gran influencia en el resto de la sociedad. Lo que no quiere decir de que todavía no recibiremos ataques muy fuertes de parte de la revolución, y eso lo estamos viendo todos los días, ¿no? Con leyes de eutanasia, leyes de aborto hasta el 9º mes de gravidez y cosas de ese género. Pero lo que es importante es ir trabajando una contrarrevolución dentro de esas minorías más motivadas y que se van volviendo, esta es una gracia creo del momento, esta es una cosa buena del momento, delante del desenmascaramiento del proceso revolucionario, justamente con esas cosas más abominables que vemos, ¿no? Un grupo de personas va despertando. Usted que está en España debe saber que ahí en la gruta de Covadonga, los que se reunieron alrededor del príncipe Don Pelayo, cuando ya toda España había caído debajo del poder musulmán, fueron creo que 7, 8 personas. En la gruta de Covadonga comenzó todo lo que es la España de hoy. De manera que no tenemos que Rendirnos. atemorizarnos mucho delante de la apariencia de grandes mayorías que no piensan como nosotros. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos hablado de muchísimos temas. Yo a los que nos están escuchando, pues de verdad les recomendaría de leer la obra de Plinio Corrado de Oliveira y en general de entender todo este
esta gran tradición contrarrevolucionaria, porque sí también se casa bien con algunos, por lo menos algunos aspectos, algunas escuelas dentro del libertarianismo, ¿no? Hans Hermann Hoppe, Rothbard mismo a finales de su vida había entendido la importancia, ¿no? de la Edad Media, la importancia de la tradición católica, y creo que es muy importante también buscar alianzas, ¿no? con personas que piensan de una forma parecida y que intentan defender a cualquier coste pues la civilización y en específico la civilización occidental. Me gustaría terminar con esta frase que he leído en una de las últimas conferencias de doctor Montes, y que es un testimonio de profesor Máximo de Leonardis, que habla de Plinio Corrado de Oliveira. Máximo de Leonardis es un ex decano de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Milán, y así define Corrado de Oliveira, y creo que es muy significativo, ¿no? Y que puede ser un incentivo para que cuanta más gente pueda leer sus libros, Revolución y Contrarrevolución, y sus aportaciones en general. De Leonardis dice: Plinio Corrado de Oliveira es una figura excepcional del catolicismo de nuestro tiempo. Fue un pensador de gran cultura teológica, fue un líder político, fue profesor universitario, publicista y escritor. Es difícil, sobre todo en este siglo, encontrar reunidos en una misma persona dones eminentes de santidad personal, de pensador, de fundador y de líder de movimientos cívicos. Creo que es una cita muy significativa que nos hace ver pues la importancia, la eminencia de este gran pensador. Y por último, darle las gracias a doctor Montes por su tiempo, por su gran sabiduría. Y para leer más sobre vuestras conferencias, ¿dónde pueden ir nuestros oyentes? Yo le podría pasar tal vez citos en español, porque yo creo que sería en español que a usted le interesa, ¿no? Sí, sobre la tradición de familia. Links le podría pasar, si me diera un poco de tiempo, le paso algún. Sobre tradiciones, familia, propiedad. En Italia tenemos el link, basta poner tradiciones, familia, propiedad, y tenemos nuestras artículos, actualizaciones, tenemos un newsletter que hacemos todas las semanas. Estoy un poco desactualizado en este momento para decirle en español o en portugués o en francés o en inglés, pero hay links a todas las, prácticamente a todas las principales lenguas del occidente. Genial, pues le recomiendo a todo el mundo que nos está escuchando de investigar más sobre estos temas y de ver y de ir al sitio web de Tradición, Familia y Propiedad, y de verdad es un sitio donde pueden encontrar muchísima sabiduría acerca sobre todo de la actualidad. Entonces, por último, de verdad, darle las gracias otra vez a doctor Montes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y gracias de nuevo a los que nos han escuchado, y espero que os ha gustado nuestra entrevista, nuestra conversación acerca del pensamiento contrarrevolucionario y de la importancia de Plinio Corrado de Oliveira en el siglo XXI. Muchas gracias y muchas gracias, doctor Ferrero, y muchas gracias a todos los que tuvieron paciencia de escuchar. Y felicitaciones por su excelente español. Gracias.